Soy Juan Carlos Girauta y estoy encantado de estar con ustedes. Ante todo, quisiera dar las gracias a Mi Tierra Televisión. Es un orgullo y es un honor poder aprovechar esta oportunidad que me da la cadena en esta serie de gran calidad, una magnífica serie y una gran iniciativa de Mi Tierra Televisión para abordar una serie de cuestiones históricas con seriedad, con rigor y con profundidad. A mí me ha correspondido profundizar en el personaje de don Manuel Azaña. Manuel Azaña es más que un personaje histórico. A él se le llamó el hombre de la República y, de algún modo, la República, la Segunda República Española y Manuel Azaña están tan ligados que decidí titular el libro que consagré en su día a este asunto, La República de Azaña. Creo, en efecto, que la Segunda República Española fue, sobre todo, la República de Azaña. ¿En qué sentido? Pues en varios sentidos, y de eso es de lo que quisiera empezar hablando, ¿no? En primer lugar, de aquellos conspiradores republicanos que en la época de la dictadura de Primo de Rivera, la mayoría de ellos en la última etapa de esta dictadura y muy pocos, casi ninguno, en épocas anteriores, de todos ellos, de todos esos conspiradores de rebotica, el más brillante, el más elocuente, el que conseguía enfervorizar al público y el que por alguna razón poseía un magnetismo indudable, era don Manuel Azaña. Además estaba dotado para la escritura, escribió bien y además improvisó, o quizá no, o quizá las preparó, pero en todo caso dejó para la historia frases memorables, frases indelebles. En ese sentido, Manuel Azaña constituye una fuente inagotable para los estudiosos de la época, porque deja unos diarios, deja una obra muy extensa. Sus diarios son valiosísimos para comprender las interioridades del régimen. Tiene también Manuel Azaña una obra, tiene obra literaria en un sentido más estricto, alguna de notable, de gran calidad, ¿no? Quizá la más importante de ellas sea El Jardín de los Frailes. Ocurre, sin embargo, que quienes acudan a Manuel Azaña, a lo que Manuel Azaña dejó escrito o a lo que Manuel Azaña dejó dicho en las Cortes o en alguno de los mítines multitudinarios de su época, puede correr el peligro de interpretar eso al pie de la letra, de creer que eso es realmente lo que el político Azaña, o se corresponde con lo que el político Azaña estaba haciendo o iba a hacer. Y esa es una advertencia preliminar de suma importancia. Lo que yo propongo como pauta analítica del personaje y, por tanto, de la época que él marcó, es distinguir entre varios Azañas.
está Azaña el hombre, está Azaña el escritor, está Azaña el político y está Azaña el personaje que el escritor quiere que pase a la posteridad. Por tanto, hay varios niveles de ese complejísimo personaje. El Azaña hombre, Manuel Azaña, nacido en Alcalá de Henares en 1880, huérfano de padre y madre desde niño, es un personaje atormentado, muy buen estudiante, muy introvertido, rechaza la compañía de sus compañeros, vive constantemente atormentado por ciertos fantasmas que le perseguirán durante toda su vida y que de algún modo acabarán condicionando su acción política. Y veremos por qué eso es tan relevante después. Llegaremos enseguida. En cuanto al Azaña escritor, como he dicho, Azaña era un escritor notable, fue incluso un muy respetable traductor de Borrow y de Chesterton y hasta de Voltaire. Fue Premio Nacional de Literatura en el año 26 por su estudio crítico literario Vida de don Juan Valera. Ese fue un año importante en la carrera de Azaña porque es el año en el que publica también El Jardín de los Frailes. Obra sin duda que hay que leer entendiendo que es básicamente, o que tiene básicamente connotaciones autobiográficas a pesar del empeño inútil de algunas de las personas que le fueron más cercanas por negarlo. Y me estoy refiriendo en concreto a Cipriano Rivas Cherif, que era su gran amigo, su amigo del alma. Pero ese escritor notable resulta que es un escritor que casi no tiene lectores. Por tanto, hay una cierta frustración como escritor, como intelectual, porque aquellas cosas que hace, que son valiosas, respetables, no tienen eco. Por otra parte, Azaña ha acumulado otro tipo de frustraciones. Hablamos de Azaña el hombre. Frustraciones sentimentales, fracasos sentimentales, fracasos empresariales, que montó un negocio de electricidad que fracasó. Parece ser que amó a una prostituta a la que puso piso, él se desplaza a vivir con ella, se muda a vivir con ella desde la pensión en la que está instalado y pierde a la amante y pierde todo en el momento en que, según nos explica su propio cuñado e íntimo amigo, cuñado que será luego, e íntimo amigo Cipriano Rivas Cherif, descubre que no le queda un solo céntimo. Fracasos también políticos, porque Manuel Azaña se ha presentado por 2 veces a las elecciones por el Partido Reformista sin conseguir acta de diputado. Ese individuo complejo, poliédrico, que acumula frustraciones, que acumula dolor, que tiende a la soledad, que tiene frecuentes neuralgias, que parece haberse planteado el suicidio en alguna ocasión, se hace ya mayorcito para la época aquella y sobre todo para el momento en que él había terminado su carrera. Él estudia Derecho en los Agustinos del Escorial y termina jovencísimo la carrera y se doctora jovencísimo, además con una tesis sobre la responsabilidad de las multitudes, algo que resulta algo irónico si tenemos en cuenta cuál va a ser después su deriva. Bien, y estábamos diciendo que se van acumulando una serie de fracasos sentimentales, políticos, empresariales, y digo que él, que con 20 años prácticamente ya es un doctorado en Derecho, a los 30 años, seguramente muy desengañado de muchas cosas,
se asegura la vida obteniendo una plaza de funcionario. Y será funcionario, jefe de administración en la Dirección General de Registros y del Notariado. Dirige un par de revistas literarias, La Pluma, España, colabora con artículos en algunos medios franceses y argentinos, aparte de madrileños, pero seguimos teniendo el perfil de alguien que se considera llamado o que considera que merece otro tipo de reacciones, de público y otro tipo de vida, ¿no? Que la vida le debe algo más. Y entonces llega, bueno, podemos añadir antes de llegar a este momento que Azaña pues tiene algunos cargos en la Real Academia de Jurisprudencia y sobre todo, y esto es importante porque está muy relacionado con un cierto ambiente en aquella época, con el Ateneo de Madrid, de la institución, la que es primero secretario y después presidente. Y entonces llegamos al momento crucial, hecha esta introducción sobre el hombre, ¿no? Sobre el hombre y sobre el escritor hasta entonces frustrado. Bueno, Azaña, con 50 años, encuentra por fin el amor en la hermana de su íntimo amigo Cipriano Rivas Cherif, Lola, que tiene la mitad de su edad, tiene 24 años. Y aunque encuentra primero algunas reticencias en la familia, básicamente por esa diferencia de edad, pues la buena disposición de ella y el aprecio que la familia le tiene, pues terminan disolviendo estos obstáculos y finalmente se casan, pues se casan donde el rey, ¿no? En los Jerónimos. Y durante su viaje de bodas se casa también Cipriano Rivas Cherif. Bien, el Azaña que de pronto salta a la historia, se convierte en un personaje decisivo, es el Azaña que va del año 30-31, final del 30-31, al año 40, que es el año en el que él muere. Es decir, de sus 50 a 60 años. Por tanto, todo este perfil que hemos dibujado nos da un hombre, un cincuentón, que repentinamente encuentra su lugar en la historia y que marcará toda una década española, la década de los 30. Dado que Azaña es un hombre muy dispuesto siempre a decorar o a reinventarse su personaje y que hay que leer entre líneas porque se mezcla la condición de literato, se mezcla un resentimiento y unos fantasmas que tienen que ver con la adolescencia, un sentimiento antirreligioso o anticatólico profundo relacionado con esos fantasmas y con sus experiencias en los jesuitas. Y ese hombre, en noviembre del año 30, por tanto muy poco antes de que llegue la República, la Segunda República Española, que llegará en abril del 31, en noviembre del año 30, el día 15, pronuncia una conferencia en el Ateneo de Madrid que resulta absolutamente decisiva para entender al personaje y, por tanto, para entender la época. En esa conferencia, Azaña todavía no sabe que está a punto, está a menos de medio año de convertirse en ministro de la guerra y está a menos de un año de convertirse en presidente del gobierno de la República. Hasta entonces solo es un escritor frustrado, un hombre mayor que ha encontrado una cierta paz sentimental por fin, es un conspirador de rebotica, y nunca mejor dicho,
porque básicamente su actividad, su actividad política se ha ceñido, aparte de los fracasos al intentar conseguir acta de diputado, pues a las conspiraciones republicanas que tienen lugar en una tertulia en la farmacia del doctor Giral, personaje que acabará siendo decisivo en el año 36, cuando hace algo que ya no tiene vuelta atrás, que es repartir armas a la población. El hombre que le introduce en aquellas tertulias es Martí Jara, quizás el primer hombre que cree en Azaña. Bueno, y Azaña está, por lo tanto, dentro de esos círculos, presidente del Ateneo, participante en las tertulias, y da una conferencia, decía, el 15 de diciembre del año 30, y en esta conferencia reivindica, aún cuando todavía no sabe que está a punto de tener altas responsabilidades, reivindica para la inteligencia el papel rector de la sociedad. Y esto es sumamente interesante, porque lo que está diciendo a la vez es que los amplios o grandes batallones populares, con una especie de odio acumulado muy justo, una ira muy justa y que se explica históricamente, serán guiados por la inteligencia, irán implacables hacia los objetivos que la inteligencia rectora les marque. Resulta que para Azaña la inteligencia, como enseguida comprenderemos, es él mismo. Y eso cualquiera que aborde sus escritos, sus diarios, cualquiera que vea el tono, cuando más generoso, condescendiente, y por lo general despectivo, sarcástico, cualquiera que lea sus escritos, cualquiera que lea en sus diarios los comentarios que hace sobre las personas que le rodea, la incapacidad, la imposibilidad de encontrar personas valiosas y tal, se dará cuenta de que cuando le habla de la inteligencia en el Ateneo, básicamente está hablando de él. También está propugnando un cierre histórico, un acabar, un olvidar, un poner punto y final, un renunciar a la historia de España, que él relaciona básicamente con la monarquía y con la Iglesia. Ese Azaña, que aún no tiene responsabilidades políticas y se permite hablar así en el Ateneo, es un hombre que con sinceridad está exponiendo unas pautas que determinan su visión filosófica, su visión de la sociedad y una filosofía de fondo. En este sentido, yo he encontrado, porque he querido profundizar más en este tipo de cuestiones que en el día a día de una etapa política a la que se le han dedicado millares de libros en España y en el extranjero, he querido profundizar en este tipo de cuestiones y buscar esas referencias. Hay una cosa que me ha sorprendido enormemente. De entrada, reivindicar el papel central de la inteligencia me recordó el papel rector en la sociedad de la inteligencia, recuerda poderosamente a Platón, ¿no? Al Platón de la República, precisamente. El gobierno de los más sabios, ¿no? Los que más se parecen a los dioses. Y entonces recordé que en la obra del gran autor liberal y gran metodólogo de la ciencia, Karl Popper, en la obra La sociedad abierta y sus enemigos, existía un prólogo del año 45 que profundizaba en la visión platónica referida a la política y que era una crítica demoledora a ciertas actitudes. Y fui a buscar ese prólogo y en ese prólogo encontré, refiriéndose a Platón, voy a leerlo textualmente porque sobrecoge hacer después la operación mental de cambiar el nombre y pensar en Azaña, lo cual no deja de ser, en fin, me parece que un
un honor, ¿no?, para nuestro personaje. Escribe Karl Popper: Platón, con toda su intransigente limpieza de lienzos, se vio conducido a lo largo de una senda en la cual debió transigir por su integridad a cada paso. Así, se vio forzado a combatir el libre pensamiento y la búsqueda de la verdad. Se vio obligado a defender la mentira, los milagros políticos, la superstición tabuista, la supresión de la verdad y, finalmente, la más burda violencia. Pese a su propio odio, seguimos con Karl Popper sobre Platón, pese a su propio odio por la tiranía, debió buscar ayuda en un tirano y defender las medidas más arbitrarias por este tomadas. La lección, pues, continúa Popper, que debemos aprender de Platón es el opuesto exacto de lo que éste trató de enseñarnos. Y es una lección que no debe olvidarse. Casi punto por punto bastaría con cambiar el nombre de Platón por el nombre de Azaña, operación que, repito, no puede dejar de tomarse como un honor. Y vamos a descubrir los errores cruciales, esenciales, de un hombre que, siendo un intelectual, siendo en principio un liberal, abominando en principio de la tiranía, defendiendo con intransigencia la limpieza de lienzos, cómo ese hombre va teniendo que transigir con la violación, con la vulneración de todo aquello en lo que cree. Lo más abominable, ¿no? Debe buscar ayuda en un tirano. La República de Azaña termina dependiendo del más monstruoso tirano del siglo XX, Josip Stalin. Estas reminiscencias, no digo, en fin, no quiero forzar un paralelismo por forzarlo, por hacer simplemente una elucubración más o menos interesante, ¿no? Lo que estoy insinuando es un modelo filosófico detrás de un hombre culto, y Azaña era un hombre culto. Y lo que estoy insinuando es que Azaña pudo compartir una cierta posición en el gran debate de los universales, que es un debate de la filosofía medieval que, según el propio Karl Popper, es de plena aplicación en la posteridad y es de plena aplicación en la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque básicamente informa las dos grandes maneras de ver el mundo en Europa, ¿no?, la continental y la anglosajona. El gran debate entre realistas y nominalistas, y por tanto, pues en el continente estaríamos, según, en fin, simplificando y resumiendo mucho eso, porque no deja de ser una digresión en el tema, pero creo que una digresión que interesa, estaríamos más predispuestos hacia el platonismo en el sentido de creer que existen realmente, que tienen existencia real una serie de eidos, una serie de ideas, una serie de esencias, y que su invocación bastaría para justificarse sin necesidad de demostrar en la práctica que tal cosa tiene una traducción. Invocar la libertad, por ejemplo, sin necesidad de demostrar en la práctica que el gobernante está respetando la libertad de sus ciudadanos. Invocar la justicia sin necesidad de demostrar que todos los actos son justos. Esa sería la cara más fea, digamos, del platonismo en su análisis político específico para la República y según el análisis del gran autor liberal austríaco Karl Popper. Y yo creo que Azaña encaja perfectamente en ese modelo. Azaña considera que la República básicamente se identifica con él. Y como él considera que se identifica con él, y como él es el más brillante, es el más elocuente, es el que más conecta en los discursos públicos, en los mítines con la gente,
de todo el elenco de los conspiradores republicanos, conecta con ellos mejor que Niceto Alcalá Zamora, conecta mejor que Alejandro Lerroux, que es el republicano de más abolengo, ¿no? El único que es un republicano viejo de verdad. Ha montado su partido radical tan pronto como 1908, cuando todos los demás son republicanos muy recientes. Por supuesto, llega más a la gente que lo que pudiera llegar Largo Caballero, que en definitiva era un analfabeto funcional, con sus méritos, porque se había formado a sí mismo, etc. Pero Azaña es una revelación para esa gente. Ahora, antes de convertirse en revelación, Azaña atravesará por algunas circunstancias que ilustran muy bien el perfil de la persona de la que estamos hablando, dadas las limitaciones de tiempo de este programa y la intención del programa. Yo creo que es más interesante pues dar unas pinceladas sobre estos momentos que pueden definir, que pueden hacernos comprender al personaje, más que hacer una cronología de la Segunda República Española, cosa que, insisto, pues cualquiera puede irse a cualquier biblioteca o a cualquier librería y elegir entre centenares de autores y recordar pues los grandes hitos de esa república. Pero lo que nos interesa en este momento, o lo que a mí me interesa subrayar en este momento, es cómo la Segunda República Española muy pronto adquiere las virtudes y los vicios de Manuel Azaña, de una forma especular. Las cantadísimas virtudes y los más ocultados vicios, que son muchos, de aquel régimen, coinciden de manera asombrosa con los prejuicios, con las virtudes, por un lado, del intelectual, y con los prejuicios, los fantasmas, el sectarismo, el anticatolicismo de Manuel Azaña. Cuando digo sectarismo de Manuel Azaña, estoy utilizando la expresión que él mismo utilizó. Él reconoció, él dijo: yo soy sectario. Por lo tanto, eso debería estar fuera de discusión. Después de unos acontecimientos absolutamente rocambolescos, porque la Segunda República Española llega de forma rocambolesca, primero hay la sublevación de Jaca en diciembre del año 30, al pobre infeliz, al capitán Fermín Galán, que le han hecho jurar sobre una Biblia en una logia masónica que se levantará en Jaca y que inmediatamente habrá una huelga general que se desatará en el resto del país. Este hombre que tiene que levantarse el día... En fin, la insurrección está prevista para el día 12... a pesar de que la insurrección se aplaza 3 días por parte de los conspiradores, a él no se lo comunican. Este es uno de... O sea, la Segunda República Española, su prolegómeno, ¿no? Ya viene con un misterio encerrado, porque resulta que Casares Quiroga, que luego será un importante político hacia el final de la República y será presidente del gobierno, Casares Quiroga, una especie de sombra de Azaña, sombra desvaída de Azaña, y Graco, Marsá, han ido a Jaca y pernoctan la noche del 11 en Jaca. Han ido a advertir a Fermín Galán que se ha aplazado la sublevación. Sin embargo, no se lo comunican. Y ahí está el primer misterio del asunto. En todo caso, después de varios crímenes gratuitos, Fermín Galán y sus hombres pues matan sin ninguna posibilidad de conseguir nada, porque las autoridades están perfectamente al cabo de la calle de lo que se está organizando. Matan a un general, a un capitán, a 2 carabineros, a un sargento. En fin, luego, naturalmente, son detenidos, son condenados a muerte. Él y García Hernández. Se les conocerá ya siempre más durante el régimen como los mártires de la República. O sea que esa primera intentona fracasa, pero en realidad, bien mirado y con la perspectiva del tiempo, no fracasa tanto. ¿Y por qué digo que fracasa pero no fracasa tanto? Pues porque inmediatamente
empiezan a suceder una serie de cosas. Por lo que respecta a don Manuel Azaña, lo que sucede es que se escapa aterrorizado y se mantiene oculto, escondido durante 4 meses, pero no solo escondido de las autoridades, como miembro del comité revolucionario. No, escondido de los suyos, escondido del resto de miembros del comité revolucionario. Entonces viene una de estas huidas mentales muy propias de Azaña. Digo que es rocambolesco porque él se escapa, cuando sabe del fracaso de la sublevación de Jaca, se escapa por los sótanos del Teatro Calderón, cuando está en plena representación de una ópera rusa, escapa por los sótanos del Calderón, se esconde en casa de una serie de conocidos, muy significativamente la primera noche la pasa en casa de Martín Luis Guzmán, conocido como el Generalito, tipo siniestro, que había sido secretario de Pancho Villa, mexicano y holandés de nacionalidad, había sido secretario de Pancho Villa y que aparece después de lleno, por cierto, vinculado a muerte en México, condenado a muerte en México, y que aparece vinculado después de lleno en el asunto del extraperlo varios años después, cuando Azaña y Prieto se proponen y consiguen acabar con el partido radical de Alejandro Lerroux, provocando un cataclismo político. De casa de Martín Luis Guzmán pasa a casa de uno de los tertulianos de la Rebotica, Sindulfo de la Fuente, luego a casa de una amiga y finalmente en la calle Columela pasa 3 meses escondido en 2 habitaciones cerradas en casa de su suegro. Bueno, ¿qué hace durante todos estos meses críticos en los que en España están sucediendo una serie de cosas muy relevantes? Lo que él hace es, después de haber participado en la conjura, en la conspiración, se esconde, como digo, y se pone a redactar una novela, Fresdeval, y se esconde de los suyos. Mientras tanto, han sido detenidos la mayor parte de los conspiradores, algunos se han entregado voluntariamente, como Largo Caballero. Los únicos que han huido, de hecho, son Lerroux y Azaña. Bueno, Miguel Maura, que está detenido también por eso, ha narrado aquella estancia en la cárcel Modelo como una fiesta. Para entender lo que estaba pasando, baste decir que después de las elecciones municipales del día 12 de abril, que dan la victoria supuestamente a los republicanos, ahora veremos que esto no fue así, pero supuestamente la victoria de los republicanos, el hombre, Sánchez Guerra, el hombre a quien el rey encomienda la formación de nuevo gobierno, va a ofrecerle las carteras a la cárcel Modelo a los conjurados, a los que habían organizado lo de Jaca. Esto da una idea de, en fin, de la terrible represión que está viviendo esta gente. Bueno, pues a pesar de esta fiesta carcelaria, son palabras del propio Miguel Maura, Azaña está aterrorizado, escondido y escribiendo una novela y desconectado de todo. Le insisten en que van a poder darle la vuelta a la situación, van a poder formar un gobierno republicano. Él no se cree una palabra y, en todo caso, y cerraremos con el principio del régimen, del nuevo régimen, en todo caso, Miguel Maura y algún otro se dan cuenta de que los hombres que debían defender la monarquía de Alfonso han desistido de su papel. Y por razones que pueden tener que ver con la desidia, la desmoralización o a veces directamente la estupidez y por supuesto con la traición, el conde de Romanones, el almirante Aznar, abiertamente ante los reporteros interpretan lo que eran unas elecciones municipales como un plebiscito. Lo que es peor, interpretan que ese plebiscito, que no era tal, lo han ganado los republicanos, cuando resulta que el número de concejales monárquicos que se obtiene en el conjunto de España casi cuadruplica el número de los concejales republicanos.
22.150 concejales monárquicos por 5.875 concejales republicanos. Claro, la historiografía posterior dice, bueno, es que resulta que no se votaba con tanta libertad en el agro. Y como en las grandes ciudades habían ganado los republicanos, bueno, pues resulta también que a lo mejor el conde de Romanones y el almirante Aznar, cuando incurren en esa felonía de declarar que la monarquía ha perdido y que la república se está imponiendo, etc. La frase famosa del almirante Aznar, ¿les parece a ustedes poco que España, que anoche se acostó monárquica, hoy se ha levantado republicana? Bueno, es decir, son los propios hombres que deberían defender el régimen monárquico, que deberían defender a su rey, son ellos mismos los que hacen, en primer lugar, la interpretación plebiscitaria de unas elecciones municipales. Y, en segundo lugar, tuercen la interpretación plebiscitaria y dicen que el voto urbano vale más que el voto rural. Y ellos mismos se dan por perdidos. Dicen que ha sido un desastre. Solo después de estos desmotivados o traidores, o ambas cosas a la vez, solo después de ellos, los propios conspiradores republicanos se dan cuenta de que tienen el triunfo al alcance de la mano. Y llega ese día, 14 de abril, en el cual Miguel Maura, que es el más decidido de todos y el que tiene bien tomada la medida a la gente del régimen porque sabe que van a desistir, se pone al frente de una comitiva, dice quien quiera que me siga, y en una comitiva de coches se dirigen hacia la plaza, hacia la Puerta del Sol, a ocupar el Ministerio de la Gobernación. Manuel Azaña y Díaz va en un coche al final de la comitiva, aterrorizado. La supuesta frialdad de Manuel Azaña debe referirse a otros aspectos porque los testigos dan cuenta de que está aterrorizado. Está convencido de que cuando lleguen allí la Guardia Civil los va a ametrallar. Y sin embargo llegan allí y ya las multitudes están en la calle y ya los que deben velar por la monarquía han desistido, llegan ante el ministerio, se encuentran con la Guardia Civil y Miguel Maura dice paso al gobierno de la República. Y en vez de fusilarlos como creía, o ametrallarlos como creía Manuel Azaña, se cuadran ante ellos. Ocupan sus puestos, ocupan los despachos y en 3 horas Maura se pone en contacto telefónico con todos los gobernadores civiles de España y les da orden de ponerse, ellos, los gobernadores, ponerse a las órdenes de los comités revolucionarios locales. Y así se hace. Sin ningún obstáculo y sin ningún problema llega esa Segunda República Española, indudablemente con una grave ilegitimidad de origen que se corregirá por dejación de sus responsabilidades de gobierno por parte de los monárquicos, y desde luego con una monarquía absolutamente enferma, porque si no eso no habría sido posible en un país normal. Llega con una cierta alegría, llega con expectativas, hay importantes intelectuales que lo ven con mucha ilusión. El propio Ortega y Gasset había anticipado la caída de la monarquía. Yo digo al principio de mi libro, La República de Azaña, que a Alfonso XIII lo derrocó un artículo de Ortega y Gasset en el diario El Sol. Es naturalmente una manera de hablar, pero fue tremendamente influyente ese artículo que se llamaba El error Berenguer y que acababa con la frase de Lenda es monarquía, ¿no? La monarquía está vencida, está derrotada. Muy poco tardarán esos intelectuales en darse cuenta de lo que han hecho, muy poco tardará Ortega en decir no es esto. Y tan pronto como el 10 y el 11 de mayo del año 31, es decir, menos de un mes después de esa alegría desbordada en las calles y del gobierno de la República, comenzará una de las pautas destructivas que acabarán en la contienda civil, una de las pautas más incomprensibles del sectarismo y de la destrucción, que es la quema de iglesias y edificios religiosos. Es el 10 y el 11 de mayo.
y la actitud del gobierno de la República fue la de inhibirse. Fue una fatal inhibición. Y el responsable principal de esa inhibición ya es Manuel Azaña, que todavía no es presidente, sino ministro de la Guerra, y que llegará a presidente del gobierno cuando en octubre, durante el debate sobre uno de los artículos de la Constitución precisamente relacionado con la religión, el presidente Niceto Alcalá Zamora dimite y deja escrito en un libro que no aparecerá hasta unos años después, pero lo deja escrito ya entonces en su diario, que España camina irremediablemente hacia la guerra civil. Fue a raíz del artículo 26 de la Constitución que inaugura de manera oficial, lo otro había sido por la vía de los hechos y la inhibición de los gobernantes, de manera oficial la persecución de la Iglesia, la disolución de la Compañía de Jesús, la prohibición de que los religiosos se dedicaran a la industria, al comercio o a la enseñanza, lo que representaba tanto como estrangular la economía de estas personas que vivían de eso, y crear un problema educativo de primer orden, porque había 350.000 estudiantes que se quedaban sin sus profesores y sin sus escuelas. Es en esa vía sectaria y en esa patrimonialización de la República, en ese querer construir un régimen en el cual la derecha o el centroderecha puede presentarse a las elecciones, puede tener presencia parlamentaria, pero no puede gobernar. Idea tan anclada que es la que provoca la revolución de octubre del 34. Es desde esa idea de patrimonialización de la República, de identificación ontológica de la República, por donde se provocará el desastre. Y haciendo una elipsis, acabamos con Manuel Azaña, no tenemos más tiempo, muriendo en un hotel de Francia, en un hotelito de Francia, después de tener 2 ataques cerebrales. Dicen que no recordaba el país que un día había presidido, y besando el crucifijo del obispo Teás y diciendo las palabras de Jesús, piedad, misericordia. Toda una figura compleja y poliédrica, y toda una epopeya tristísima que abarca una década, la década de los 30 para España y la década que va de los 50 a los 60 años de Manuel Azaña, desde que se convierte en figura pública hasta que muere en el exilio. Muchas gracias.
Soy Juan Carlos, muy introvertido, rechaza la compañía de sus compañeros, vive constantemente atormentado por ciertos fantasmas que le perseguirán durante toda su vida y que de algún modo acabarán condicionando su acción política. Y veremos por qué eso es tan relevante después. Llegaremos enseguida. En cuanto a la Azaña escritor, como he dicho, Azaña era un escritor notable. Fue incluso un muy respetable traductor de Borrow y de Chesterton y hasta de Voltaire. Fue Premio Nacional de Literatura en el año 26 por su estudio crítico literario Vida de don Juan Valera. Ese fue un año importante en la carrera de Azaña porque es el año en el que publica también El Jardín de los Frailes. Obra sin duda que hay que leer entendiendo que es básicamente, o que tiene básicamente connotaciones autobiográficas a pesar del empeño inútil de algunas de las personas que le fueron más cercanas por negarlo. Y me estoy refiriendo en concreto a Cipriano Rivas Cherif. A lo que Manuel Azaña dejó escrito o a lo que Manuel Azaña dejó dicho en las Cortes o en alguno de los mítines multitudinarios de su época, puede correr el peligro de interpretar eso al pie de la letra, de creer que eso es realmente lo que el político Azaña o se corresponde con lo que el político Azaña estaba haciendo o iba a hacer. Y esa es una advertencia preliminar de suma importancia. Lo que yo propongo como pauta analítica del personaje y, por tanto, de la época que él marcó, es distinguir entre varios Azañas. Está Azaña el hombre, está Azaña el escritor, está Azaña el político, y está Azaña el personaje que el escritor quiere que pase a la posteridad. Por tanto, hay varios niveles de ese complejísimo personaje. El Azaña hombre, Manuel Azaña, nacido en Alcalá de Henares en 1880, huérfano de padre y madre desde niño, es un personaje atormentado, muy buen estudiante, de esta dictadura y muy pocos, casi ninguno, en épocas anteriores. De todos ellos, de todos esos conspiradores de rebotica, el más brillante, el más elocuente, el que conseguía enfervorizar al público y el que por alguna razón poseía un magnetismo indudable, era don Manuel Azaña. Además estaba dotado para la escritura, escribió bien y además improvisó, o quizá no, o quizá las preparó, pero en todo caso dejó para la historia frases memorables, frases indelebles. En ese sentido, Manuel Azaña constituye una fuente inagotable para los estudiosos de la época porque deja unos diarios, deja una obra muy extensa. Sus diarios son valiosísimos para comprender las interioridades del régimen. Tiene también Manuel Azaña una obra, tiene obra literaria en un sentido más estricto, alguna de notable, de gran calidad, ¿no? Quizá la más importante de ellas sea El Jardín de los Frailes. Ocurre, sin embargo, que quienes acudan a Manuel Azaña, Carlos Girauta, y estoy encantado de estar con ustedes. Ante todo, quisiera dar las gracias a Mi Tierra Televisión. Es un orgullo y es un honor poder aprovechar esta oportunidad que me da la cadena en esta serie de gran calidad, una magnífica serie y una gran iniciativa de Mi Tierra Televisión para abordar una serie de cuestiones históricas con seriedad, con rigor y con profundidad. A mí me ha correspondido
profundizar en el personaje de don Manuel Azaña. Manuel Azaña es más que un personaje histórico. A él se le llamó el hombre de la República y, de algún modo, la República, la Segunda República Española y Manuel Azaña están tan ligados que decidí titular el libro que consagré en su día a este asunto, La República de Azaña. Creo, en efecto, que la Segunda República Española fue, sobre todo, la República de Azaña. ¿En qué sentido? Pues en varios sentidos, y de eso es de lo que quisiera empezar hablando, ¿no? En primer lugar, de aquellos conspiradores republicanos que en la época de la dictadura de Primo de Rivera, la mayoría de ellos en la última etapa,